Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida de Oveja. Hoy tenemos un interesante capítulo que compartir con ustedes y tenemos a dos invitados muy especiales para nosotros. Un aplauso para ellos. Un aplauso silencioso. Ellos son un matrimonio. Ustedes van a descubrirlo prontamente porque van a escuchar sus voces. Muy conocidos en nuestra iglesia ambos. Y ahí ellos también pueden contar quizás al principio un poquito más de ustedes, chiquillos, cuántos años llevan casados, un par de cosas así como para que el resto los conozca, quizás los más nuevos, y sepan también ustedes un poquito quizás qué hacen en la iglesia. Hoy tenemos un nuevo capítulo que se llama Ovejas que crían corderitos. Y es un capítulo especial porque vamos a hablar de crianza, una etapa tan importante, una etapa tan relevante en nuestra vida y que yo sé que muchos de los que nos escuchan están precisamente en esa misma etapa. Bienvenidos entonces a nuestros queridos amigos Luis Guzmán y Daniela Segura. Un aplauso a los chiquillos. Hola, Chiquillos, por favor, hola. preséntense. Dani primero, por favor, vamos a partir con la acá, señora Daniela Segura. Preséntese su edad, ahora todavía lo puede decir. ¿Cuántos años llevan acá en la iglesia? ¿Qué hace ¿O de por la casados? vida? ¿Qué haces por la vida en la iglesia también? Bueno, yo soy Daniela Segura, tengo 35 años, pronta a cumplir 36. Wow. Gracias al Señor, llevamos 13 años de casados con Luis y hace 13 años que estamos acá en Santiago por gracia del Señor, la verdad, y cómo transforma nuestros corazones y nuestras vidas. De profesión soy psicóloga, pero actualmente soy gerente de operaciones de mi casa. Bien. Así que ahí usted me va a encontrar de lunes a lunes, 24/7. 24/7, sí, y sirviendo al Señor en lo que Él ha dispuesto para mí en este tiempo. Y bueno, trabajo así como hormiguita, silenciosa diría yo, en compañerismo y ayudando a cada esposo en el backstage de muchos detalles del Ministerio de Comunicaciones. Y gracias al Señor, en realidad, de poder como volver a retomar el trabajo en la iglesia, que con dos peques de pronto se hace difícil, pero Sí. gracias por la invitación, estoy muy emocionada. Nosotros también, muy contentos. Luchito, también, por favor, preséntese. Cuéntanos un poco y también para que los hermanos te conozcan lo que haces acá en la iglesia. Sí, hola, soy Luis y bueno, ya todos me conocen porque digo los avisos, pero soy más que eso. Claro, soy más que solamente los avisos. No, bueno, la Daniela ya contó un poco como cuánto llevamos a la iglesia, ¿cierto? Correcto. Yo tengo 42 años. Sí. Oh, Para nada. gracias. Sí, es verdad. Represento como 50. No. Estoy un poco destruido. Sí. Y estoy trabajando en el Ministerio de Comunicaciones desde hace ya 4 años, gracias al Señor, sirviendo. Eso. Servir. Ustedes dicen de que llegaron a Santiago, pero no dijeron de dónde llegaron a Santiago. La De Serena. la mejor No, ciudad. Y Coquimbo. Sí. El segundo mejor. No, perdón. Y también otra cosa que se nos olvidó que es muy importante. Somos padres en formación de 2 hermosos hijos. Hermosos. Maravillosos. Sí, del Santi de 5 años y de la Celeste que tiene 4 años. Ay, Ah, preciosos. Maravillosos, pequeños, sí. Bueno, Sí. bienvenidos y primero queremos comenzar preguntando sobre la vida antes de los hijos. De cómo era esta hermosa, vida. ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Es súper raro porque a veces recordamos algunas cosas, pero la mayoría yo creo que se nos olvida. El antes de tener hijos. No sé qué piensas tú, Daniela, pero por lo menos a mí me pasa. Ah, ya no. Como si siempre hubieras tenido hijos, dices Sí, tú. sí, como que no hay este vida siempre fue un antes. estado. No hay vida antes. Claro. Espérate que te haga estas preguntas. Sí. Vaya a cachar que sí. Pero me acuerdo, por ejemplo, a veces conversamos de un sábado en pijama todo el día, acostados viendo películas, los dos. Esas cosas, o la posibilidad de salir, ir y volver, no tener tiempos ni horarios para poder hacer o quebrar el esquema, son como las cosas de antes. Sí, juntarnos con los amigos. Bueno, en ese tiempo
estábamos en Brújula, me acuerdo, entonces era como lo que es horarios y rutinas, si bien teníamos algo, pero no en el nivel que uno tiene que tener cuando tiene hijos. Claro. Sí, de hecho a veces decíamos cuando estábamos en cuarentena, decíamos, ¡ay, cómo sería la vida de nosotros sin hijos en cuarentena! Y nos reíamos mucho porque se nos ocurrían muchas cosas. No las queremos saber todas. Pero sí, relajado. ¿Y cuál era, Comíamos. cuál era como el panorama clásico o el panorama favorito que tenían antes sin sus hijos? No me acuerdo. A ver. Estoy pensando. Bueno, Brújula siempre fue Los sábados. Los sábados prepararnos para estar acá, compartir. Los sábados, y a veces dormíamos hasta las 12 del día los sábados. Esa es la verdad. ¡Qué rico! Vivíamos para Brújula el sábado en la preparación y el domingo. Nada, yo creo que ver películas, estar en casa. Comer. Juntarnos Comer, con amigos. Sí, juntarnos igual con eran amigos también. líderes Invitar a los amigos a la o sea, casa. no oficialmente, pero eran del liderazgo, digamos, de Brújula en esa época, porque pues yo creo que eran más grandes, estaban casados, tenían casa. Yo me recuerdo haber ido a dormir a pijamadas con la Dani cuando Lucho un par de veces viajó, ¿te acuerdas cuando estabas de internacional? Entonces yo creo que ustedes tenían siempre gente, panoramas con Brújula, lo que decís tú, como nos invitaban a esto. Invítennos. Sí, además que, bueno, nosotros dos llegamos acá y la iglesia fue nuestra familia y Brújula fue nuestra familia, entonces ambos, toda nuestra familia, Serena y Coquimbo, si bien tenemos a mi cuñada, pero ellos viven lejos y también tienen una vida muy ajetreada en el tema de iglesia, entonces nos cuesta verlos y juntarnos con ellos. Entonces yo creo que gran parte de nuestros panoramas y tiempos fue en la iglesia y nosotros Claro, dos. como tú dices, fue nuestra familia. Eso hizo hermosos lazos. De aquí, bueno, con Sami, con Carmen Gloria. Saludos, Con mucho, Saludos. saludos a la Carmen Gloria. Saludos, Carmen. Grande. Bueno, también ahorrábamos para armarnos unas vacaciones, nos pegamos ahí un par de vacaciones Qué los divertido. dos. Eso fue bueno. Sí. Fue bueno. Fue muy bonito. Sí. ¿Y qué expectativas ustedes tenían sobre la paternidad? Y antes de eso, de cuando quizá eran solteros o pensaban como quiero ser mamá, quiero ser papá, o en qué momento tuvieron esa idea en su mente, ¿desde cuándo? Yo creo que fue harto tiempo. Yo me casé y, me casé a los 21, 22. Entonces la idea Joven. de ser mamá, no, gracias. No, me daba miedo, mucho miedo. Pero yo creo que el Señor pone el sentir y es algo que viene. Y llegó un momento en donde empezamos a conversar y nosotros estuvimos 7 años casados, los dos, antes de que llegara Santi. Y desde como el 5.º año más o menos de casados, Claro. empezó a nacer estas ganas de imaginarnos cómo sería ya la vida con un pequeño, una pequeña, y yo me acuerdo que pensábamos como estas películas así gringas, ¿cachai? Así como Sí. estábamos como un sábado en la mañana, acostados, leyendo el diario, así, y como que los hijos iban a llegar, ¡hola, Corriendo. papá! Claro. Claro. En realidad eso no ha ocurrido aún, porque despiertan con nosotros muchas veces. Pero No hay tiempo para leer el Y en diario. verdad no leemos el diario. El diario, no Además. llegan porque están durmiendo. No. sí, Sí. Yo creo que fue una etapa de maduración, porque si bien la Daniela dice, me casé a los 22 años y yo tenía más años, 29, pero los dos no estábamos maduros como para formar una familia. Y un momento, como decía la Daniela, armamos buenas vacaciones juntos, la pasábamos bien y queríamos, yo creo que juntos nacía como querer compartir la alegría de estar juntos. Y ahí nace como la necesidad, yo creo, de tener hijos. No es por la edad, sino por una maduración que el Señor hace como pareja. Y ahí nace como la necesidad o las ganas de querer tener hijos.
Y ahí empezamos a soñar y a loquear y ver, no sé, en otros cómo tenían hijos que también estaban más o menos como en la edad. Y ahí empezamos como con esa idea de querer tener. Bueno. ¿Y cómo era en ese tiempo? Ustedes, bueno, dijeron que estaban en Brújula, participaban harto en eso, pero el momento como de servir, también con los tiempos que ustedes disponían, ¿cómo fue ese momento de servicio en la iglesia antes de ser papás? Que es diferente ahora siendo padres. Súper diferente, porque me acuerdo, de hecho estaba haciendo memoria y nosotros veníamos a los cultos de oración, cosa que hoy día se nos hace muy difícil, y era un hermoso tiempo estar en los cultos de oración los días lunes, porque teníamos la oportunidad y teníamos la capacidad de venir y estar acá. Y en eso servíamos y estábamos siempre disponibles. Me acuerdo que también fui tesorero algún tiempo dentro de la iglesia. Que no sé cómo el Señor hizo un milagro. El Señor hizo un milagro terrible. Pero nuestra disposición siempre estaba. Estábamos en Brújula, estábamos súper atentos a lo que pasaba con cada uno como de los jóvenes y queriendo servir como en todo, así como con muchas ganas. Dirigiendo. Claro. Al Lucho lo llamaban, oye Lucho, hay que ir a Talcahuano a las 3 de la mañana, y el Lucho llegaba a las 2. Al tiro. Sí. Oye, buen viaje, fuimos a Talcahuano. Sí, me acuerdo ahí para el terremoto. Harto, Estuvimos ahí en el servicio al Señor, tratando de estar en todo, en realidad, como manos dispuestas para aprender. Y eso yo creo que sienta bases para quien uno es después. Sí. Oigan, chiquillos, bueno, ustedes nos contaban un poco de este proceso que ustedes tuvieron de buscar ser papás. Y bueno, obviamente los que somos más cercanos a ustedes conocemos un poquito todo lo que ustedes vivieron en ese proceso. Pero cuéntenos cómo fue. ¿Fue fácil? ¿Fue rápido? ¿Fue un proceso complejo? Indaguen un poquito ahí para que yo sé que ahí pasaron unas cosas, pero es importante quizás que otros también las conozcan. Fue difícil, fue súper difícil ser padres, porque estaba la intención, estaban las ganas, estaba la práctica, estaba... Yo solo quiero decir de que Daniela nos advirtió de este comentario, dijo. Incómodo. Estamos advertidos. 13 años de experiencia. La práctica puede ser muchas cosas. Sí. Pero por ejemplo estaba el tema de que yo trabajaba viajando mucho. Entonces era difícil, porque yo viajaba 2 semanas fuera, volvía una y lo único que quería era descansar esa semana para retomar fuerza y volver a salir, entonces era complicado. Y además, bueno, no sé cómo lo va a contar la Daniela, pero también fue complicado empezar a ver de que los resultados no se daban, mientras que en otros sí se daba. A otros sí quedaban embarazados, otras personas, y empezamos a ver que en realidad qué estábamos haciendo mal o qué nos faltaba. Claro, sí. Y no fue un proceso o unos años de alegría absoluta. Si bien lo pasábamos bien los dos, pero también venían los momentos complicados y difíciles de decir, pucha, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quedamos este mes? Claro. Tensión en todo sentido. No sé cómo lo contará ahí la Daniela. ¿Qué dices tú, Dani? ¿Cómo fue para ti? Porque claro, tú estabas acá, Lucho viajaba harto a México, Colombia, me acuerdo, Lucho. Sí. Y claro, la Dani estaba mucho más tiempo sola y ahí hubo un proceso de búsqueda de ser papá. Sí, bueno, eso estábamos como acordándonos un poco. Bueno, yo les decía que si bien estuvimos 7 años así los dos solos como matrimonio, desde el 5.º año más o menos, que nació esta idea. Y ahí nos dimos cuenta, yo estaba con un tema de salud, algo a la tiroides me acuerdo, y fue como, sabes que en realidad esto es como incompatible tu salud con un embarazo. Entonces no recuerdo bien cuánto tiempo yo tuve que estar como con un tratamiento, y mientras eso no se normalizara, en el fondo como las posibilidades de estar embarazada era como, olvídenlo por un tiempo. Entonces claramente eso es un dolor, y ahí viene, bueno, yo no sé cómo el Señor hace sus formas, y bueno, en ese proceso yo quedo embarazada, y fue como sorpresivo desde la doctora a
para nosotros y fue como, wow, el Señor, ¿qué hizo acá? Y gracias Señor. Y todos los niveles de hormonas que habían que estar normalizados, estuvieron normalizados y fue por esto. Sin embargo, tuvimos ahí una pérdida. Sí. Entonces quedamos así como un poco plop, así como, wow. Es súper loco entender a Dios Claro. en Sí, esos momentos. Claro, es como, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí, bueno, hubieron esos 2 años de un poco buscar estar embarazado, ¿cierto? El estar embarazada, como en el fondo ya estoy bien, ya el impedimento no es un tema de salud, pero no pasaba nada. Y en eso se dio, como decía Luis, él empezó a viajar, yo medio también trabajaba, y claro, empezaron todos nuestros amigos, empezaron a formar familia, entonces estábamos por un lado dichosos, felices, porque era algo hermoso, pero internamente era como... ¿Qué pasa con nosotros? Así como el Señor, hoy lo veo y claramente lo veo de otra manera, pero el Señor trabajó, por lo menos en mi corazón, y sigue trabajando profundamente, porque me empecé a dar cuenta que en mi corazón estaba esto como de ser muy correcta. Entonces yo decía, pero Señor, si... Yo cumplo casi que con todo, yo he hecho todo, claro, sí, hasta yo miraba así, ahí uno ve el corazón de uno, vos, ¿cachai? Oye, pero si El joven rico, que el cumplió con joven, todo. exactamente, ¿cachai? Entonces, decís, pero si incluso yo soy mejor, o en algunas cosas participo más en la iglesia, vengo a la iglesia, estoy aquí, te Y hasta amo. los más pecadores quedan embarazados. Y ellos son más pecadores, ¿cachai? Oye, y mira, es interesante lo que decís tú ahí, porque ustedes se sentían, porque es algo quizá un poco común, además, cuando la familia, la fe es tan grande, y a veces sin querer queriendo, uno se siente un poco presionado. Porque otros empiezan a preguntar, oiga, ¿y la guaguita? O los papás también, que tienen esa expectativa de uno quedar embarazado. ¿Se sintieron un poco presionados, chiquillos, socialmente, en la iglesia, así como, oye, ¿cuándo? ¿O ustedes mismos en esto de compararse con otros? Yo por lo menos no sentí presión de nuestras familias, creo que han sido súper respetuosos en ese sentido, pero yo, no sé si a nivel de iglesia tampoco lo sentí así, pero sí era como un dolor de como, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cachai? Es heavy. Así Sí, como, yo creo que para porque el estas Señor cosas es como si fuera como un premio del Eso, Señor, ¿cachai? eso. Como, y si no te lo da, Y ahí está es un que poco detrás hiciste algo, peor. hiciste la algo creencia es mal. que tenemos muchas bautistas como la Dani y yo, criadas de cuna, de que como que para ciertas bendiciones del Señor uno tiene que estar, entre comillas, preparado, entendiéndolo como esa preparación, mal entendiéndola uno, como un checklist de cosas de que, De Claro. que los no te prerequisitos. faltan. Porque Claro. si no Eso. si no llega el marido, si no llega el trabajo, si no llega la guagua, es porque a ti te está faltando algo y entonces el Señor no te lo puede dar. Algo estás haciendo mal. Sí. Y esa ¿Te es das una cuenta que el creencia Señor que no está trabaja? detrás. No trabaja así. trabaja así, po. No. No trabaja así, Señor. Qué loco, vamos a entenderlo. Entonces- Chiquillos, pero espérense. Y ustedes tuvieron una pérdida Sí. Sí. dentro de este proceso de quedar embarazados, pero después, efectivamente, vuelven a quedar embarazados Sí. del Santi. ¿Cómo Sí, fue sí. ese momento? ¿Se acuerdan el día en que se enteraron de que estaban embarazados? Oye, Sí. sí. Es que fue bacán. Es que fue súper A ver, loco. cuéntenos porque un poquito cómo fue. Después de la pérdida empezamos de nuevo a buscar quedar embarazados y no pasaba nada. Entonces fue como que busquemos un doctor especialista. Ya, vamos a buscar un doctor aquí y allá. Tenemos el doctor, tenemos hora, no sé, 2 meses más. ¿Sí? Fuimos a sacar la hora. Ese día que fuimos a sacar que nos tocaba con el doctor, ese día, no sé cómo ni por qué, fue como que... Era como el lunes. claro. el domingo. Daniela, hagámonos el examen. Y ese día, el día que íbamos al doctor, supimos que estábamos embarazados. Ay, ese mismo qué día. No es te una cosa. creo. Con un test de esos con de con el casa. test, Ah, ya. sí, sí. Entonces fue como que, ¿qué hacemos? ¿Vamos al doctor o no vamos al doctor? Vamos al doctor, vamos, Sí, vamos, po. vamos y le contamos todo lo que Sí. está pasando, porque nosotros íbamos con otra expectativa del doctor de decir, hacer un tratamiento, empezar a hacernos exámenes, identificar si había una falla mía, a lo mejor que algo me faltaba, no sé, Sí, hay etcétera. muchas causas Sí, médicas, po. sí, exacto.
La Bárbara lo sabe, podría saberlo y decir miles de causas. Así que... Tal cual. Pero fue súper, súper loco porque el Señor nos sorprende. No nos quitaban la sonrisa de la boca. O sea, esa es la verdad. Y fuimos donde el doctor y le contamos, le dijimos, mira, veníamos para esto, pero estamos embarazados. Así que el doctor con mucha calma y mucha templanza también es como, muy bien, chiquilla, pase por acá, por favor. ¿Al tiro? Sí. Sí. Oigan, pero quedaron embarazados por segunda vez y obviamente nosotros conocemos que eso terminó siendo el hermoso Santi. Qué niño más lindo. Yo siempre lo miro, me admiro de su belleza física, porque Santi es muy bonito, de verdad. Es muy hermoso el Santi. Y cuando nació Santi siempre lo decíamos, como Qué lindo este niño va a ser guapo. Y sus Y pestañas. todos lo conocen. Sí, sus pestañas. Pero yo me pongo en los zapatos de ustedes, chiquillos, porque también soy papá y, no sé, a mí al menos, cuéntenme ustedes, me habría dado igual un poco de susto como el proceso del avanzar en los meses, dado que hay un antecedente, una pérdida. ¿Cómo lo vivieron esa ambigüedad? Quizás un poco entre alegría, un poquito susto, este proceso de 9 meses. Lo voy a contar desde mi punto de vista. Ya. La primera vez que quedamos embarazados, nosotros me acuerdo estábamos en la casa del Sami y le contamos a todo Brújula. Y lo grabamos y fue una locura. Me acuerdo. Y fue como apenas supimos y nosotros dijimos, vamos a contarlo y vivir un día a la vez, pero la verdad es que no teníamos la madurez espiritual y el Señor durante todo ese tiempo armó en nosotros la base para una familia. Y cuando llegó el Santi, cuando supimos que venía el Santi, no fue la misma locura, fue como ir un día a la vez, aprender a vivir esa más despacio. Claro, y esto que el Señor nos decía, vamos, un día a la vez, y que cada día tiene su afán y cada día tiene su experiencia. Y lo fuimos viviendo de esa manera, y yo creo que el Señor también nos fue armando como padres en esa travesía, pero obviamente fue distinto que la locura primera. Dani, ¿para ti cómo fue? Sí, yo creo que igual. Creo que en eso el Señor también, como dice mi esposo, fue armando bases. Y si bien no es con miedo, Claro. no es con miedo, pero sí como enfocados en lo que el Señor va a hacer y lo que el Señor ha hecho. Entonces desde ahí, no con miedo, pero con el gozo del día a día y de ir saboreando eso. Oye, y cuando ya se cumplieron los 9 meses o las 38, 39 semanas, cuando uno ya está como a punto, cuéntenos un poquito cómo uno vive ese proceso, porque es una locura, es unos nervios, son cosas muy extrañas. ¿Ustedes cómo lo vivieron, chiquillos? ¿Cómo se prepararon para la llegada? Dani, cuéntanos. Es que acá la gente no ve, pero como que esposo siempre así me cede Está muy cede bien. ahí. Está muy Adelante. Bueno, es que el Santi se demoró, o sea, no se demoró. Él se tomó su tiempo y fueron cerca casi de 41 semanas. Oh. Entonces, yo el último tiempo me sentí un poco desquiciada. Sé que son las hormonas. Como Rachel. Tenía que salir alguna referencia a Friends en este capítulo. Es que La vemos Daniela muchas. dice que para todas las cosas de la vida hay un capítulo de Friends. Es que las hay. ¡Sí, las hay! Es que las hay. Es que las hay. Sí, un paréntesis porque tenemos dos Tres. fanáticas. Cuatro. Todos somos. Todos somos Las 4 fans. mujeres de este podcast son fanáticas de Tú también, a ti Friends. también porque te muchos gusta. auditores son fanáticos en este libro. Es Así que verdad. van a entender la broma. Bueno, perdón. Pero estaba un poco Volvamos. desquiciada. ¿En qué sentido desquiciada? Sí, bueno, es que Cansada, yo como creo. cansada, ansiosa, ya esto que tú te imaginaste de cómo sería el bebé es muy distinto allá cuando está por nacer, entonces uno ya no se lo imagina, uno habla como del bebé imaginario y ahora ya es el bebé real, el que se está moviendo, el que va a nacer. Entonces, yo creo que me dejé fluir nomás, pero sí como nerviosa, ansiosa de qué va a ser si me va a doler, no me va a doler, ¿cachai? Y tratar como dentro de eso cuánto voy a poder aguantar en el dolor, todas esas cosas que uno no se imagina. Entonces estaba como un poco entregada, pero sí no me sentía muy yo. Porque yo generalmente como que tiendo a ser como planita, así las emociones como bien controladitas, ¿cachai? Como que así compuesta, siempre soy como bien compuesta, pues entonces
yo me imaginaba cuando llegara ese momento, dije, a lo mejor voy a gritar, no sé, ¿qué va a pasar? Me voy a descontrolar. Claro, entonces era algo como fuera de mi, entre comillas, control, como si algo pudiésemos controlar en la vida. Entonces, desde ahí yo creo que lo viví, pero siempre sabiendo que igual el Señor de alguna u otra manera, Él ya sabía. Lo iba a resolver. Lo iba a resolver. Entonces, nada que hacer, pues entregada nomás al momento, entregada. Bueno, y en ese ámbito de cosas, ya cuando la llegada de este primer hijo del Santi, queríamos como llevarlos a esa etapa. ¿Qué fue para cada uno? Y esto ya es personal de cada uno, lo más impactante de que te entreguen un bebé. O sea, yo creo que ya eran papás cuando estaba Santi en la guatita, pero ya como tenerlo en sus brazos, ¿qué es lo más impactante de convertirse en papá y en mamá? Wow, es muy, muy fuerte. Yo creo que como la responsabilidad de que esa vida que está ahí está en tus manos. Y literalmente está en tus manos, porque cabe en tus brazos ahí. A propósito, mi hermana creía cuando era chica que los bebés eran del porte de una mano. No. En algún momento son. Vamos a tener que matarle el link Perdón, pero el hecho de tener y que sea tan débil, tan frágil, tan pequeño frente a ti, que depende de ti, yo creo que es como una sensación de responsabilidad, pero con un amor que nace, que es como que te ensancha el corazón, te abre una nueva puerta donde no es algo que no existía antes. Y es como que, no sé, ¿cómo puedo amarlo? Está enamorado de eso. Sí, ¿cómo puedo amarlo sin conocerlo, sin haberlo visto, sin haber conversado con él, sin haber estado de acuerdo o en desacuerdo? ¿Cómo puede sentirse esta sensación de querer apapacharlo, tenerlo, abrazarlo, quererlo, besarlo? Son miles de emociones al momento. Y a lo mejor, y el cansancio te lleva a un poco como a alucinar en esos primeros minutos, yo creo. Entonces, una locura total. Locura total. Sí, la verdad es que sí. A mí sí, respecto un poquito a la pregunta anterior, ustedes algo decían como expectativas que me quedan dando vuelta. Yo me acuerdo que pensaba que yo no sabía nada de guaguas. Nada, así como Rachel, un capítulo. ¿Entiendes? Entonces yo miraba así como a las Catas, a las Danis, a las Bárbaras. Por experiencia, por eso. Sí, no, pero es que nunca había estado tampoco muy cerca alrededor de claro, bebés. yo veía así como, a ellas les gusta tener así como las guaguas, saben cómo mudarlas, claro. ¿me entiendes? Y yo creo que yo de verdad no había interés para mí así como de tener una guagua así ajena, porque como que se ponen a llorar, etc. Entonces, cuando llega este ser, claramente afloran todas estas cosas de que de verdad no sé cómo se muda una guagua, y por favor ayúdenos, enfermera, con esto esta cosa negra Meconio, sí. Pero aparece otra cosa que es esto que dice Luis, que tiene que ver con una cosa muy instintiva, que es como una nueva, nace una madre. Sí. Nace un padre. Entonces, es una faceta, una nueva área en la cual, en este caso, el bebé Santi nos sorprende y nos sorprende el Señor a través de él. Y siento que ahí hay, como les digo, una cosa instintiva en realidad de emociones, de amor, de miedo, qué es lo que él necesita, pero a la vez de cómo el espíritu te va capacitando. Y eso para mí se hizo muy real, así, muy real en el decir, ¿sabes qué? No importa que no sepas por manual o por libro las cosas que hay que hacer, porque yo te voy a capacitar. Y el Señor lo ha hecho.
y así es real. Y yo le digo a veces a amigas así como, ¿de verdad te va a decir? Así, por lo menos a mí me dijo, así como que me soplaba cosas y decía, estoy en una volada, del puerperio, ¿cachai? Así como que, La hormona. Y que también yo creo que, o sea, claramente el Señor también nos da esa sensibilidad, esa forma especial, llamémoslo así, de ver en ese periodo de tiempo, y yo también creo que lo hace porque es parte de todo lo que el Señor hace en nosotros, y en especial en las mujeres, que lo vivimos también de una manera muy diferente al hombre, porque por más que él como papá quiera, es una cosa que el bebé nos transformamos en uno, y yo soy su territorio, y es como que somos uno. Y eso es súper potente, es súper potente de uno cumplir con lo que el bebé necesita. Claro. Y estaba pensando en lo que estaban hablando y la responsabilidad de la que hablan, / amor infinito que nace, que se agranda, pero también, como estaba pensando en lo que habíamos hablado de el antes de tener hijos, la vida antes, como el cambio de vida, que ya cuando tú lo tenías adentro como más o menos, bueno, quizás no te podías ir a echar los zapatos igual que antes, pero más o menos podías seguir con el ritmo de vida o el estilo de vida que tenían, pero esto marca un cambio radical. Sí, totalmente. Quería preguntarles como, ¿cuál fue quizás lo más difícil que les tocó cambiar, o si les costó algo, o simplemente qué cambió? Tanto como en la rutina, como puede ser también me estaba pensando en la relación con el Señor, como cómo se vive cuando uno ya tiene un bebé. Y sí, cumplió, y sumo la pregunta, si se condice con lo que ustedes imaginaban que iba a ser. Con nuestras expectativas. Con sus expectativas. No nos costó nada. Siguiente pregunta. No. Súper fácil. Easy peasy. Piece of cake. Regalado. Estaba botado. No, es que, o sea, tu pregunta es imposible de responder porque seguimos Todavía siendo lo viven. padres, entonces Claro. es súper difícil. Ha cambiado del cielo a la tierra y va a seguir cambiando y adaptándose. Inicialmente, obvio, es un 24/7 de mirarlo, ahora es 23/7, pero sigue siendo súper difícil y con nuevos desafíos. Es como, yo creo que lo más complicado, perdón, no sé si decirlo lo más complicado, pero lo que más cambió es que tienes un desafío nuevo cada día. Claro. No es como que ya dominé como decía la Daniela, dominé el cambio de pañales, estoy lista. No, porque ahora el cambio de pañales es distinto porque se mueve. Claro. Después se mueve y se da vuelta, después te hace pipí, y después... Entonces siempre el cambio de pañales siempre es distinto. Sí. Nunca es como, lo tengo dominado. Ya. Y yo creo que de expectativas... yo por lo menos estaba claro de que iba a ser imposible volver a tener la vida de relajo De antes. de antes, Que claro. bueno, igual, yo creo que eso lo facilita. Porque Estaba preparado. Si uno se aferra ahí, claro. Claro. Iba mentalizado a este cambio, a esta nueva A la nueva etapa. destrucción. Bueno, lo que sabemos Autodestrucción, es que pero va con amor el- esa autodestrucción. claro, Como que no- con conocimiento de Sacrificio, causa. sacrificio. Claro. Es una decisión de caminar hacia allá. Exactamente, tú tienes que estar claro que dejas de ser tú para ser con alguien más. Y para formar a esa otra persona tú no puedes solamente estar desde afuera, tienes que estar inmerso. Y para siempre, porque después no es Para como, siempre. tengo un hijo y aquí unos años nomás. No, es Exacto. para toda la vida. Exactamente. Y ahí es Eterno. hacerse esa expectativa. Adelante. Dani, tú. Sí, no, del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. O sea, porque cambia todo. Cambia todo. Cambia todo. Entonces, me acuerdo que nosotros como que nos veíamos y era como, ¿cómo estáis? Bien, ya, y seguíamos, ¿me entiendes? Así como, porque claramente el ritmo, las rutinas, los horarios cambiaron absolutamente, y este pequeño ser
vino a revolucionar la vida y la vino a revolucionar, pero también en amor. Entonces, como dice esposo acá, es hermoso lo que hace el Señor, porque de esa manera también te enseña como este amor, bueno, Luis dice destruido, pero yo sé que ustedes lo conocen, Sí. conocen su corazón. Sí. Pero Está bien, se entiende. este amor del Señor también en su rol de papá con nosotros, y ahí uno lo puede también entender, y Él va trabajando en eso, va trabajando en nosotros ese amor y haciéndolo crecer. Y yo me acuerdo que había momentos en que, bueno, uno no alcanza a comer, sobre todo cuando están Qué triste. recién nacidos, y nosotros comprábamos manjar. Entonces nosotros lo teníamos y nos mirábamos, y ¿comiste algo? No, ya, quería un shot, entonces era un shot de manjar. Entonces era alguien, uno de los dos iba, agarraba el manjar Para sobrevivir. para Cucharazo. sobrevivir, Ah, no, y se así lo echamos nomás. directo a la boca. Tenía Ni más siquiera segundos con para cuchara. vivir. Época de guerra. Claro, entonces un poco de O azúcar. una fajita a veces. Economía Con Una queso. fajita de manjar. Ah, con manjar. Claro, lo que hubiera en ese momento, como un poco para sobrevivir. Y hubieron momentos en los que yo sentí, yo decía, dormí y me despertaba y era como, me siento igual de agotada que cuando me acosté. cuando me acosté. Como cuando, sobre todo que nosotros vinieron seguidos los dos pequeños, porque Santi tenía 8 meses cuando yo supe que venía Celeste, entonces de verdad fue locura. Entonces yo en un momento decía, ¿cuándo va a acabar este agotamiento eterno? Así sentía, como, ¿cuándo va a acabar este agotamiento? Nunca. Nunca. Claro, No, no, y me acuerdo, no, no, sí, mejora, vaya, sí. mejora. porque Duerme más la Dani ahora. Es que el Señor va trabajando el corazón en todo ese O mejora tu proceso. resistencia por lo menos. También. De hecho, me acuerdo que con unos amigos fue como que nos miramos, que estaban en la misma, y dijimos, oye, nosotros ya estamos viendo la luz. Y dijimos, sí, estamos viendo la Aférrense, luz. hay luz. Sí, sí. Y me acuerdo Corre que, hacia que, ella. que entre medio de toda esa locura, entre medio de toda esa locura, el Señor sin duda nos animaba, y una de las cosas que también a mí, al corazón, me decía como, tranquila, yo estoy ahí, no tengas miedo, yo voy a ir contigo y también te voy a decir qué hacer, qué decir. Entonces eso fue hermoso, y me acuerdo que eran algunos textos que han marcado así mi maternidad, y yo los tengo así como pegados, porque es como cuando empiezan a surgir muchas dudas, empiezan, o como, ¿qué hago? ¿Les hago una rutina? O uno me dice que sí, otros me dicen que no, Soy que le doy. flexible, Claro. soy más estructurada. Entonces hay tantas voces, po. Están los podcasts, están los Instagram de mamita, De mamá, mamita, sí, po. claro, sí. mamá cuida a tu hijo, y un montón, ¿cierto? Como de pautas, Mucho. de mucho que hacer, y Mucho material además para criar y yo vivir. psicóloga, ¿cachai? Sí, Como lidiando po. con mi propia línea de esto es lo que se debe hacer, esto es la teoría, y en realidad me doy cuenta de que la teoría, la práctica, es como que el Señor me decía, hija, ¿sabes qué? En este momento, como o te enfocas en leer todos estos libros de crianza respetuosa y lo mismo que tú sabes, o te enfocas en lo que yo quiero para ti y para ese pequeño. Claro. Entonces, porque a veces te llenas de un montón de ideas y de cosas, sobre todo en mí, que desde la teoría yo decía, uy, los papás son importantes para los hijos. Y yo Analizas no me lo cada, quiero cada echar. acción que tú Digo, tomas y la claro, porque consecuencia otra que como tiene tú en tu vives, hijo. ¿cachai? Entonces, Claro. la psicóloga sí que hay en mí, Claro. trato como de callarle un poco, porque siempre es como, no me lo quiero echar. Claro, O sea, claro. lo menos posible. Entonces Claro. al final te das cuenta que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con con Igual yo agradezco eso de ti, Daniela, que siendo mucha teoría y teniendo mucho conocimiento, Mucha preparación. al momento de nuestros hijos, no fue como que te aferraste a eso para llevarlo a cabo, sino con la práctica y con lo que el Señor nos iba mostrando. Gracias. Me encanta. No, Ay, al qué final lindo lo ensayo que y error. dices tú. Hay muchas cosas que ensayo y error, y tú decías algo que cómo eso afectó en nuestra espiritualidad, y yo siento que, por ejemplo, afectó
afectó como en la búsqueda constante del Señor, porque claramente ya no eran los mismos horarios. Claro, los ya no te mismos podías tiempos. levantar con tu tecito a tal 2 horas con tu Biblia. No. En silencio. No. Yo me acuerdo en algún momento una visita del pastor que nos dijo como aquí hay que ir a las raíces que teníamos. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y que antes, bueno, y ahí entendíamos de todo el proceso de querer ser padres, que era tener raíces. No es solamente hacer por hacer, porque muchas veces nosotros crecimos en iglesias donde el hacer era importante y el ser no tanto. Claro. Pero el echar esas raíces nos sirvieron en esos momentos. Amén. Porque fueron los versículos que recordamos, fueron los amigos que nos motivaron en el Señor, fue el Señor mismo con su palabra que nos guiaba. No sé, en momentos difíciles, recuerdo al Santi 8 de la noche, llorando, vuelto loco, y nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, y era ir a esas raíces. Ahí afectó, obviamente, porque no tenías la continuidad, a lo mejor, de estar con los hermanos, pero las raíces eran súper importantes. Sí, po. Tanto Las espirituales raíces como negras. de... Otro tema. Tanto espirituales como de comunidad, porque el Señor ya los había puesto en una ciudad donde tuvieron que hacer amigos nuevos, tuvieron que desarrollar vínculos nuevos, un pastor nuevo, una comunidad nueva. Y qué bueno que pudieron como sobrevivir, qué bueno lo que tocaron ahí, de sobrevivir en base a eso que el Señor plantó primero, porque es un tiempo en que no tenéis tiempo quizás para empezar a desarrollar vínculos, empezar a aprenderte versículos, empezar a leer más, así que, quiero de nuevo volver como a esto de la comunidad, en esa época, hay cosas que ustedes agradecen de su círculo, que... A nosotros que quizá, bueno, Sammy tiene hijos, pero a nosotras que no tenemos hijos, a veces es difícil saber cómo apoyar o qué hacer y qué no hacer cuando gente ha tenido nuevos bebés. Entonces, aquí hay cosas que ustedes sintieron que como, esto fue bacán tanto de nuestra familia o de la iglesia, de nuestros amigos. Como, esto nos ayudó. ¿Hay algo que se acuerda? Nada. No. Nada. O quizá algo a que ver. no hicieron. Y que eso ayuda, que uno no se vaya a meter a la casa. Nos llegaban a 10 veces horas. comidas, qué así rico. como Sí, un eso es muy pastel. Ujú. Un detallito. Qué hermoso lo que hacen las mujeres hoy de llevar Almuerzo. almuerzo, porque de verdad es tremenda Sí. ayuda, tremenda ayuda. No sé qué recuerdas tú. De pronto lo vivimos como medio, yo creo que como medio solos, como que nos aislamos un poco. Sí. No, pero no porque los demás no quisieran, quizás nosotros como que, no sé si nos aislamos, como en esto de no saber, de no querer sacar a la guagua, en Pero el invierno, Sí, no sé. yo creo que se dio como que nuestro círculo de hierro, nuestro círculo íntimo, estaba más o menos como en la misma parada, porque me acuerdo que Sam y Fran también estaban recién Con guagua. embebesados y estábamos como todos como encerrados por nuestra paternidad y nuestra inexperiencia al respecto. Claro. Pero yo, por lo menos Quizás sí me también acuerdo son que- más temerosos con el primer Claro. bebé, como a Claro. salir, Sin o lugar a que dudas. otros vengan. Yo me acuerdo de que me puse muy nerviosa la primera vez que pregunté así como, ¿puedo ir a conocer a Santi? Y de hecho creo que fui Sí. como de infiltrado en una sesión de fotos de mi mamá, así como porque lo que decía, uno no sabe cómo Nosotros lidiar. teníamos todas nuestras reglas, como la Daniela bien ordenada, como su regla así como las visitas las manejas tú, no más de 2 personas, si es en este horario no se va a Y poder. esto, hermano, es Entonces, como que- pre-COVID. Claro, sí, sí. Esto no es durante Claro. el COVID. Pero yo creo que fueron muy respetuosos todos. Quizás eso es la parte buena, que sí, se agradece. sí, De que sí, independiente de las sí. reglas que cada uno ponga, el punto es que los demás las respetaron. Exacto. Y también recuerdo que, por ejemplo, 0 fotos a las redes sociales, cero compartir como en Instagram y cosas así. Yo creo que un poco de inexperiencia nuestra. Pero yo creo que eso fue lo bueno, que respetaron
que estábamos como un poco encerrados y aprendiendo. Y esa etapa, claro. Sí. Y Pero usted, yo creo que ahora ahí lo voy. pienso. Y que espérame, ¿qué ya. consejos te darías a ti misma? En esa, así volviendo atrás, ¿te aconsejaría algo? Deja de golpear a tu Sí. esposo. No, es como de ser más relajada, un poco más relajada y en el fondo aceptar la ayuda, aceptar ayudas. Y no sé si el consejo no, o sea, no tiene que ver con eso, sino como se agradece recibir a otra persona con quien conversar, en mi caso. Que, ¿me Yo me entiendes? acuerdo Porque que quiero contar Sí. una pequeña anécdota que yo no sé si la Dani se acuerda. En esa época, yo antes de que la Dani tuviera guagua, iba harto para casa de la Dani en la época de que Luis viajaba. Y pues que era casa de mujeres. Y después, uno también respetando eso de que la persona está en otra etapa, está cansada. Uno no sabe muy bien cómo un periodo de aprendizaje. Y yo creo que una curva de aprendizaje, yo no creo que sea ni de mala intención, ni que yo creo que todos la vamos a pasar, aunque uno se proponga que va a ser relajado o no. Y una vez la Dani me dijo, cuando el Santi ya estaba más grande, y me acuerdo que empecé a ir como con más confianza, a decir, yo Dani, te voy a ver, porque yo esperaba que ella me llamara, pero quizá ella no sentía como al contrario, porque que no iba a molestar, o no, también así como, bueno, cada uno está, yo estoy en esto, no sé, como que entre ambas no habíamos. Y un día fui y me dijo, no, ven nomás porque a mí me sirve hablar con adultos. Sí. Dijo que como que alguien entienda y me responda, porque siento que estoy todo el día hablando en guagua. Y me quedó grabado, y eso yo lo he aplicado para todas mis amigas posteriores a la Dani. Como que antes yo pensaba, no las voy a molestar, pero ahora las llamo nomás. ¿Cómo estás? ¿Querés conversar? ¿O querés que te vaya a ver? Y así. Sí, ¿no? Que te la tengan un rato para uno bañarse tranquila, o ir al baño. Un poquito de ayuda ahí. Sobre todo ustedes que tuvieron sus 2 hijos de manera muy seguida. Ahora nos compartieron un poco este proceso de ya quedar embarazados, tener su primer hijo Santi, pero como nos adelantaron, al poco tiempo después vino Celeste, ¿cierto? Que tuvieron su segundo embarazo, su segundo parto. Y aquí quiero que nos comenten un poco cómo fue enfrentar este nuevo desafío de ya no tener solo un bebé en casa, sino que tener 2. Y 2 que estaban, en el fondo, chicos, que aún tenían hartas necesidades, que exigían, en el fondo, harto de ustedes. ¿Cómo fue este desafío de tener 2 bebés, 2 hijos? Dani, por favor. No, fue una explosión de amor. En realidad yo de estaba... Expresada en lágrimas. No, yo estaba en shock. Yo estaba en shock porque no estábamos buscando eso que les dicen, no, cuando están dando, mientras estés dando leche, no puedes quedar embarazada. Desmitifícalo aquí. Sí. A nosotros nos pasó. Demanda a ese médico. Fake news. Te mintieron. Tengan ojo, hermanos. Me Es mintieron. un mito. Claro, porque es que el Santi fue un desafío, ¿me entiendes? Se echaba a perder fácilmente en algunos momentos, entonces para nosotros estábamos como recién viendo así como la luz, él estaba más tranquilo, era un bebé que muchas veces se ponía a llorar y no paraba, entonces al principio fue difícil, pero ahí ya estábamos como más en el rol, ¿me entiendes? Así como ya más empoderado. Entonces llega Cele y yo así como un poco en shock, porque dije, no puedo vivir esto de nuevo, así como tan pronto. Esto no puede ser, señor. Pero bueno, en el fondo asumimos un poco este desafío y a lo que venga nomás en realidad. Y fue rápido, porque en realidad cuando tú estás enfocado en este otro pequeño que está caminando, que está empezando a hacer un montón de cosas muy ricas, no te das ni cuenta cómo pasaron los 9 meses y viene el otro. Entonces, en ese sentido, fue una locura. Fue una locura. Pero el Señor lo hizo súper llevadero, porque en cosas yo como que decía ya, hay algunas cosas que voy a tratar de que el Santi empiece a hacer antes, si yo veo que puede, para que me ayuden el momento cuando esté con la Cele, cosas como, no sé... el almuerzo. El aseo de la casa. Que haga el arroz. Que se bañe solo. Que se bañe solo, que haga su cama, un niño Hace la aspiradora. de 1 año y medio, tiene que hacer esas cosas.
¿Pero que caminara, por ejemplo? Que caminara. Ya. Claro, Santi empezó a caminar a los 11 meses, entonces dije, ya, gracias Señor. O el empezar como a comer, por ejemplo, y de a poquito. Ya, entonces, pero fue locura estar con 2 niños de pañales. Bueno, acá el Sami lo sabe. Hablaba eso esta misma Eso semana. es locura. Yo lo conversaba Cambiar pañales todo el día. Sí. Todo el día. Una locura. Todo el día. Yo me acuerdo que en eso hablaba con Sheila. Y porque Sheila más o menos tenía a sus las 2 tres últimos, con- claro. Y estaba en con- la misma situación un poco Renato. que sin ayuda externa, o sea, Claro. sin papá, sin Claro. mamá, etcétera. Porque claro, si tienes, yo me acuerdo que en ese entonces, yo hubo como un año que no me acuerdo mucho, que eran estaban los 2 pequeños, y yo me acuerdo que me vinieron a ayudar mucho o mi tía, o mi mamá, o mi suegra, y eso fue una bendición. O yo viajé porque fue súper intenso. Pero, ay, ¿qué iba a decir? Bueno, conversaba, sí, me acuerdo que conversaba en ese tiempo también con Sami y Frank, que estaban viviendo lo mismo, le preguntaba un poco a Sheila, y en realidad era la misma realidad para todos. Sí. Era una locura, Sí. pero una locura de amor a la vez, pero un cansancio Pero intenso. intenso. 2 bebés. Sí. Bueno, y ahora ya sus niños están más grandes, ¿cierto? Y como decía la Amelia, esto no es solo tener el bebé y listo, sino que es para toda la vida, ¿cierto? Es un proceso continuo de aprendizaje en que ustedes nos contaban siguen creciendo y han tenido que criar en el fondo a estos 2 hijos. ¿Cómo lo han hecho para criar a ambos? Ambos son distintos, tienen distintas personalidades. ¿Cómo ha sido este proceso de aprender a criar a Santiago y a Celeste? ¿Han tenido que cambiar algunas cosas? ¿Han tenido que adaptarse quizás a la Celeste o cambiar algunas cosas para el Santi? ¿Cómo ha Oye. sido este proceso? Difícil tener un hijo y tener 2 es más difícil, creo yo. Sí. Es una locura de amor que tienes que expresar para poder comprender y entender a los 2. En algún momento, no sé, yo por lo menos fui criado con ley pareja no es dura y a todos los hijos lo mismo, pero con la Daniela veíamos que en realidad cada uno tiene su proceso, tiene su forma, tiene sus puntos de mejora, como tiene sus puntos fuertes. Entonces, en realidad no puedes hacer lo mismo para los 2. Y eso, llevarlo a cabo, es súper difícil. Es muy complicado, es súper fácil decirlo. Es que no funciona, además, aunque uno quiera. No, claro. Aunque uno quiera hacer lo mismo para los 2, no funciona. Exacto. Entonces, ha sido todo un desafío día a día. De hecho, si estuviéramos grabando, verían que estoy tiritando. Porque hasta hoy día en la mañana, así, es todo un desafío. Hoy día estar con ellos, un día sábado, que uno diría como, ay, qué rico, relajado. Pero tú ves que no, uno está en una brecha de crecimiento, el otro no, entonces tienes que darles la oportunidad a uno de que esté contigo, que crezca, pero el otro no podéis dejarlo de lado, entonces es un desafío constante a cada rato y fin. No me quiero alargar. No, por favor, tú. Sí, y yo, el Señor es hermoso, como a uno o a nosotros nos va mostrando también cómo Él es como Padre con nosotros, porque en el fondo eso de ley pareja no es dura, que lo aprendimos hace poco, como sacar ese paradigma, porque el Señor trabaja con cada uno de una manera diferente y con lo que Él ve que necesita con cada uno de nosotros, entonces... En una predicación del pastor pareció, ¿no? Que dijo, ley pareja sí es dura. Sí. Yo sí lo he escuchado aquí en algún momento. Sí, po. Entonces, la Recuerdo el equidad. 17 de abril del... El 2000. Entonces el Señor va moldeando nuestros corazones porque nosotros estamos aprendiendo a ser papás del Santi y la Cele. No lo sabemos cómo va a ser cuando sean adolescentes y seguramente también ahí hay un nuevo desafío y que el Señor también va trabajando en nosotros. Entonces siempre o tratamos nosotros de conversar, ponernos de acuerdo y cómo es el enfoque o cuál es la base respecto a distintas cosas o decisiones que van surgiendo, muchas en la marcha.
pero el Señor, yo siento que nos inspira y nos va soplando, ¿sí? A veces en el oído. Una vez, como decía... Con agua helada, ducha con agua helada. Con calcetines. No, no saben. Entonces es difícil, es complejo. Y una de las cosas últimas, o sea, sí que porque cada uno trae también su forma de ¿Cómo fue criado cómo cada fue uno? criado. Tipo. Sí. Los dos. Entonces nosotros también conversamos un poco de eso, así como, mira, qué cosas son importantes para ti y cuáles para mí. Ya lleguemos a un acuerdo. No, sabes que esto en realidad queremos hacer algo diferente, porque el Señor nos está mostrando algo diferente para estos pequeños. Entonces, una de las cosas que también el Señor como que nos habla a nosotros es un poco eso de cómo Él nos identifica a cada uno y Él trabaja con cada uno de manera diferente. El servir y servir en casa. Y en mi caso particular, que hoy yo estoy en casa, para mí es un servicio al Señor. El estar con mis hijos, porque yo muchas veces, y a varios yo creo que les debe pasar, y sobre todo en el contexto en el que estamos, el estar en casa en vez de tienes una profesión, y muchas veces digo, oye, pero estoy acá, no sé, doblando calcetines, Señor. Y a lo mejor yo podría estar haciendo algo mayor, como psicóloga, ¿me entiendes? No sé. Entonces empieza a aparecer como el ego, como decíamos, autocompasión y un montón de cosas. Sí. Pero ahí es donde el Señor como que te dice, bueno, esto no es inmediato, estamos sembrando y hay un propósito. Entonces eso es hermoso, porque ahí tú te das cuenta que no es por ese niño, sino que tiene un propósito mayor. Sí. Que el Señor tiene una perspectiva eterna que uno ni siquiera alcanza a dimensionar, que el doblado de calcetines que hacía a diario, el Señor lo ve como proyectado hasta la eternidad, como todo lo que tú estás haciendo, tu servicio al Señor, Sí. y la manera en que tú vais sembrando en tus hijos y quizás hasta dónde vais llegando esa siembra. Ese plan que no vemos hoy Que día, no vemos. Claro. Y lo que le hace, en el fondo eso que dice, cuando uno sirve o le hace algo hasta el más pequeño, A él me lo se estás lo hace. haciendo Amén. le estás haciendo a él. Entonces, en algún momento sí, yo, wow, viene esto a mí, y yo digo, uff, Nunca más Señor, vuelvo a doblar calcetines así no, de la misma perdón, forma. Señor, No perdón, puede ser Señor, porque a veces sin saberlo, o yo estoy sobrepasada y respondo mal, ¿me entiendes? Y no de la forma que debería. Pero es así, po. Cuando dice doblando calcetines son esas pelotitas, ¿cierto? Sí, Se quedó pegado. se quedó pegado. Y son muchos calcetines. Bueno, Se pierden. queridos invitados, ya para ir finalizando un poco, todos sabemos que estuvimos estos últimos 2 años encerrados en un periodo de pandemia, de encierro, que es cierto fue muy difícil, en el cual sus hijos también crecieron mucho. O sea, la Cele cuando empezó la pandemia había tenido 2 años, ahora ya tiene bebé. 4, entonces como que han cambiado mucho. Y ahora tenemos que volver en el fondo a lo presencial después de estar 2 años, como decía el pastor, con pantuflas, tenemos que sacarnos las Sacar esas pantuflas, pantuflas, volver a salir, volver a venir los domingos a la iglesia, volver a ir al colegio presencial, a los trabajos presencial, ¿cierto? Queremos saber un poco cómo ha sido este retorno para ustedes, para su familia, si ha sido complicado, cómo han sido estos desafíos que ha tenido como volver a lo presencial. ¿Cómo ha sido para ustedes como familia este tiempo? Bueno, yo quiero decir que el tiempo en pandemia fue difícil y hermoso. Hay algunas cosas que en algún momento conversaba con Alvarito, que uno aprende en pandemia que no las sabía. Cosas buenas de la pandemia, por ejemplo, fue que nos enviaran la clase de escuela dominical y ver cómo aprendían tus hijos tiene un valor impresionante, de verdad. Cómo ellos se acordaban del versículo durante la semana, lo que grababa la Ame, lo que grababa la Dani, cómo nosotros poder llevárselo a cabo con las actividades que el Sami nos enviaba.
todo este trabajo grupal que llegaba finalmente a que los padres enseñaran, o en nuestro caso nosotros. Hacernos cargo. Y claro, hacernos cargo de la enseñanza y de la vida espiritual de nuestros hijos, fue algo muy bueno, que creo yo, y que por lo menos a mí me demostró y me mostró el Señor que no era algo que tenía que dejarlo para otros, sino que tenía que ser parte de nosotros, de la paternidad y en mi caso de ser padre. Pero obviamente tuvo todo un costo por temas como no salir, no conversar con otros, el hecho de usar mascarilla. Nosotros decidimos no enviar a nuestros hijos al colegio durante este tiempo, hasta este año, y por lo tanto obviamente tienen una falencia en ese aspecto. Y hoy día es un agrado volver al templo, volver a la casa, que lo digo a las paredes, porque nunca dejamos de ser iglesia, nunca dejamos de ser parte del cuerpo de Cristo, pero volver a las paredes, a compartir con otros, a crecer y a tener la posibilidad de que nuestros hijos también crezcan con otros chicos que están buscando de Dios también. Tiene mucho valor para nosotros, mucho valor. Una de las cosas que yo conversaba con Daniela en algún momento es que mis papás, cuando yo fui pequeño, mi papá no era cristiano, solo mi mamá. Y el mismo caso pasaba con la Daniela. Y por lo tanto, hoy día nuestros hijos viven una realidad distinta a la nuestra cuando niños, porque los dos somos cristianos. Nosotros tenemos la tarea de guiarles al Señor con todas nuestras fuerzas. Y a lo mejor nuestros papás no podían hacer todo por respeto a sus parejas que no eran cristianas, pero nosotros sí tenemos la posibilidad. Entonces, ¿cómo no va a salir un Santi que sea misionero, que sea pastor, una Celeste que ama al Señor con todo su corazón, si estamos nosotros para guiarlos a eso? Y si no lo hacemos nosotros, ¿cómo van a conocerle? ¿Cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a poder compartir con otros? Entonces, tenemos una gran tarea ahí. No podemos quedarnos solamente con que venga los domingos a la iglesia. No pueden vernos solamente orar por orar en la comida, sino que tenemos que de verdad guiarlos en cada cosa. Y ese es como el desafío. Y por eso es tan bueno estar acá. Por eso es tan bueno, porque nos reforzamos unos a otros. Los niños se refuerzan unos con otros. Los padres nos reforzamos unos con otros. Y así crecemos. Porque si no, solos no llegamos. Muy de acuerdo. Bueno, entonces queremos también agradecerles por haber estado con nosotros hoy día. En verdad ha sido muy impactante poder hablar con ustedes, poder conocer todo este proceso y nosotras, por ejemplo, las que todavía no tenemos hijos, ver también desde esta vereda de todavía no tener hijos, cómo ha sido su historia, cómo el Señor ha estado con ustedes y aprender también un poco de esto, de su experiencia. Sí. Estamos muy agradecidos. Antes quería, solo porque yo sé que nos escuchan muchos papás que están criando, muchos de ellos primerizos, que están recién en el primer hijo. Finalicen, chiquillos, con algún consejo para los que están recién empezando. ¿Qué podrían decir desde su experiencia? Yo sé que no se aplica, obviamente, como un manual lo que uno vivió. Pero si ustedes pudieran aconsejar a aquellos que están en esa primera etapa, que se sentían, porque yo también lo viví, me sentí muy identificado con todo lo que dijeron ustedes, todo, tal cual, de verdad. Pero, ¿qué pudieran ustedes decir en el sentido de animar a otros en lo que están viviendo? Dani, no sé si tú puedes decir algo. Algo que a mí me hizo mucho sentido en algún momento, que también me lo dijeron, que es aprender a ser feliz, aprender a vivir en el gozo del Señor en el transcurso. Porque si yo en el fondo espero ese momento en que el niño tenga 10 años, por decir alguna edad, y esté todo más ordenadito, pierdo el tiempo. Sí. Y ha sido para mí un aprendizaje y un desafío constante, como enfocarme en que el ser feliz, el ser gozoso, viene de un corazón agradecido. De agradecido de lo que estoy viviendo, porque en realidad si espero a que las cosas encajen, sí. Puede que nunca encajen, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Entonces como y ese aprender
a ser feliz, porque me acuerdo que Pastor me decía eso, así como, yo sé que es súper loco que les diga esto mientras ustedes están como de privación de sueño, en la tormenta misma, es como que yo casi que pues que se estén riendo en su cara diciéndole esto. Es violento, pero con el tiempo ha ido tomando sabor y he ido madurando eso, y sé que el Señor lo ha ido madurando en mi transcurso, entonces de ahí que es hermoso, y eso podría decir. Te lo dijo un acosador. Sí. Luchito, y tú, palabras finales a los que están empezando este proceso, ¿qué podrías decir? Tu experiencia como papá también. Quizás a los papás que nos están escuchando, podrías tú también quizás decirle a los que están en la primera etapa. Oye, yo creo que la verdad no hay ningún consejo que pueda ser como muy apto para todos, pero un poco como si somos papás primerizos, sin miedo a querer hacerlo como padre, a querer estar en todas. Yo tampoco tenía mucha experiencia con niños, pero cambié pañales, me hicieron caca, me hicieron pipí, puse mal los pañales, puse mal la ropa, pero siempre traté de estar ahí, me levanté yo en la noche cuando pude, di lo mejor de mí, siempre, sobre todo en los primeros meses. Y yo creo que eso intentarlo, porque si bien el niño o el bebé depende mucho de la mamá, pero también está uno como papá de tratar de poner todo. Y eso, como un poco decía la Daniela, es el servicio, es aprender a servir. Aprender a decir como, no sé, esposa, te cambio el pijama, te voy a lavar el pijama, te cambio la ropa, te preparo algo, ¿querés tomar algo? Te traigo un shot de manjar. Sí, todo eso. Como aprender a servir en 24/7. Qué bacán. Chiquillo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gran episodio, ha gran sido episodio. un hermoso capítulo, gracias por contarnos, abrirnos el corazón. Y esperamos también, querido hermano, que esto les sirva a otros para no solo conocer a los chiquillos, a Lucho y Dani, sino que para entender también lo que ha significado este proceso de crianza. Ha sido entonces un nuevo capítulo de nuestro querido podcast Vida de Oveja. Que estén muy bien, un gran abrazo a todos. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao.